Del libro de la sabiduría. No existe ningún Dios fuera de ti, que tenga bajo su cuidado el mundo entero, y ante el cual debieras tú juzgar tu sentencia. El fundamento de tu justicia es tu propio poder. Teniendo pues dominio sobre todos, puedes tener de todos compasión. Hace ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión de poder absoluto, y por eso censura las libertades de sus propios seguidores. Tú, en cambio, por ser verdaderamente soberano, nos juzgas con clemencia y nos gobiernas con gran misericordia. Tú tienes el poder a tu disposición cuando lo quieras. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano como los otros, y colmaste a tus hijos de esperanza, pues cuando han pecado, les das oportunidad de arrepentirse. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué pedir en la oración ni la forma de hacerlo. El Espíritu es quien gime en nosotros y aún sin palabras intercede. Y Dios, que penetra hasta lo más íntimo de los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir y cómo su intercesión a favor de los fieles está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo, y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenle gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió
El oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. ¿En qué consiste el reino de Dios? Mateo, que proviene de un ambiente eminentemente judío, no pronuncia reino de Dios. Las 33 veces que habla de reino en su evangelio dice el reino de los cielos. Solo unas 4 veces habla de reino de Dios. Da igual, reino de Dios, reino de los cielos. Ese reino que hoy Jesús nos quiere explicar y que según San Mateo lo hace a través de parábolas. Ese género literario, ese género magistral para enseñar las verdades del estilo oriental. 3 parábolas para hablarnos del reino. La primera nos presenta un sembrado, donde el sembrador ha sembrado la buena semilla, pero mientras se dormía han venido y han sembrado el enemigo la cizaña. La cizaña es una planta que entre nosotros quizá no es común encontrarla. Inicialmente se parece al trigo, pero quien ya es experto descubre que es eso, mala hierba. Mientras se dormía. ¿Cuántas veces nosotros somos muy tranquilos en la vida espiritual y tomamos ideas de un lado, de otro, o nos dormimos recibiendo y recepcionando ideologías religiosas, espiritualistas, etc.? Aún en la misma tarea de la iglesia, a ratos algunos ministros de la iglesia y responsables de la iglesia nos dormimos. Y el enemigo no descansa y aprovecha los momentos de somnolencia de quienes tienen la responsabilidad de cuidar el sembrado. Sí, el enemigo nunca duerme para sembrar la mala hierba, la cizaña, que de momento se parece al trigo. Arrancarlo. No. Porque al arrancar la cizaña se puede arrancar el trigo. Lo ha dicho el dueño del sembrado. Él ya tiene experiencia. ¿Cuántas veces queremos ante ciertos actos de la vida que el mal desaparezca de raíz? Pero quizás haciendo desaparecer el mal de raíz no damos oportunidad a que el bien brille. Bien, aprendemos hoy que conjuntamente con el bien tiene que crecer el mal y hasta el final. Y es palabra de Dios, no es opinión de nadie. Es Dios mismo que nos advierte que junto ha de crecer el trigo con la cizaña.
pero que al final, en la siega o cosecha o recolección, los segadores, los colectores, van a separar el trigo de la cizaña y el trigo irá al fuego. ¿Qué soy yo? ¿Trigo o cizaña? Es lo que este domingo debo preguntarme. Otra de las parábolas nos recuerda el sembrado de la mostaza. Pequeña, crece. Lo que nos está queriendo decir Jesús con este ejemplo de la mostaza es precisamente que la obra de Dios crece en pequeño. Miremos, 12 hombres, un maestro, y en pequeño comenzó una obra. Nosotros estamos muy dados al Dios de lo espectacular, del triunfalismo. Queremos también algunas veces tener como el mesianismo de los fariseos. Y sencillamente no. Dios se mueve de manera sencilla y discreta. Dios se mueve en lo invisible, que es más real que lo real. ¿Sí? Eso invisible es más fuerte que lo material. Lo material pasa, lo invisible permanece. Y precisamente allí en el grano de mostaza está el ejemplo de algo tan invisible que se hace tan grande. Pensaron que crucificando a Jesús y haciendo correr a sus discípulos, todo terminaría. Por el contrario, todo creció. Y todos los hombres de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, venimos a ser nido en este gran árbol de la iglesia. ¿Apreciamos este árbol de la iglesia? ¿Cuál es mi actitud de cristiano ante la iglesia? ¿O por el contrario estoy discriminando, excomulgando, marginando a los otros? Debemos tener corazón católico, corazón universal. Y cuando se nos presente situaciones contrarias y adversas, ahí es donde probamos cuán pura es mi fe. Estar entre no creyentes o enfrentarnos o encontrarnos con personas que no creen, eso da pie a probar mi fe. ¿Cómo está mi fe? No es para hacer apología, es para saber convivir aún con aquellos que no creen. Bien. Finalmente, Jesús tuvo que ver en el patio de su casa a las mujeres amasando la harina para hacer el pan, la hogaza de pan para comer en la semana, especialmente en el sábado. Seguro eso lo hacían en la mañana del viernes para tener pan fresco en el sábado, cuando la ley prohibía hacer cualquier oficio. Y de esa experiencia Jesús nos cuenta que así es su espíritu en la harina del mundo. La iglesia es levadura para fermentar la harina del mundo. Y esos granos de levadura somos nosotros los bautizados, que estamos llamados con nuestro testimonio a fermentar la harina de este mundo en donde hay tanta corrupción y tanta maldad hoy. Cristianos y cristianas, llamados pues nosotros a presentar el Dios de la misericordia, ese que nos muestra su poder soberano, mostrándonos la capacidad de perdón y de misericordia, porque Él juzga con moderación y gobierna con gran indulgencia. Sí, ese que nos hace comprender aún en medio del pecado que tenemos lugar al arrepentimiento, para ser parte de ese trigo y no de esa cizaña, para vivir bajo ese árbol de ese granito de mostaza y para fermentar la harina del mundo que nos rodea. A todos, feliz domingo en el Señor. Sea alabado Jesucristo.
resucitado, que vive entre nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.